un evento de Nexus, que es un evento que le corresponde a los muchachos de séptimo semestre en adelante. Se hace semestralmente, uno iniciando año, otro finalizando año. En fechas de noviembre se realiza el segundo congreso, en donde asisten, es como un requisito para que los estudiantes puedan graduarse de distancia, que es asistir al evento del Congreso en Pamplona los 3 días, ¿no? Que son 2 días completos de capacitación y pues en esta ocasión hicimos un evento más integración el día sábado, que unas actividades de salud y finalizamos ahí con un evento ahí lúdico para todos los estudiantes. Entonces, por ende, se tuvo que posponer. Yo realicé, digamos, las primeras tutorías de 6 a 9, que tenía las dos primeras, y el restante las cambiamos. No obstante, pues cada día estoy colocando de a uno, porque como sabrán, así como ustedes, los otros estudiantes también tienen unos compromisos. Entonces fuimos designando de lunes a viernes uno por noche para realizar, digamos, estas tutorías. ¿Listo? No obstante, como se presentó dicha contingencia, pues también decidí que en este último encuentro no vamos a colocarles taller para el portafolio, o sea, la nota va a ir con el 60% equivale a los 5 talleres que colocamos anteriormente. Les di un plazo esta semana, les escribí en el grupo que tenían para entregarlo a más tardar el sábado, los trabajos que tuviesen pendientes. Algunos estudiantes me escribieron al privado que tenían algunas dudas, fuimos resolviéndolas y espero que todos los que están conectados, como también los que vean en diferido la tutoría, pues ya se hubiesen puesto en línea con nuestras actividades, ¿sí? En la siguiente tutoría haremos socialización de notas. Yo les enviaré con 2 días de anticipación. Ahorita por eso era tan importante realizar esta tutoría. ¿Por qué? Porque faltando 2 días les enviaré un Excel donde van a aparecer las calificaciones de ustedes. Y en la tutoría es un proceso de socialización de notas. Entonces yo comenzaré a socializar la nota con ustedes para presentar el acta ante la universidad. Entonces la idea es que en esas 48 horas usted revise y me diga, profe, es que tal vez como Andrés es humano, entonces tal vez se equivocó en X o en Y nota y no era 4,8 sino era 5. Entonces yo le subo esos 2 puntos que le hacen falta para ser perfecto la nota. Entonces tienen que escribirme ahí y yo les modifico la nota si se presentó el caso. ¿Listo? Caros, hasta ahí, muchachos. Sí, La señor. siguiente, la siguiente tutoría, pues son las mismas fechas, los mismos sábados. Esa excepción de este caso que se presentó fortuito, el resto sí se realizarán en las mismas fechas. De una vez les dejo una tareita. Hoy vamos a ver la última unidad de contabilidad para la gestión empresarial, que se trata sobre el ciclo contable. Aquí hablamos, es como una teoría de la contabilidad en donde cada proceso que se realiza dentro de los contextos contables, pues tienen unos hechos económicos, tienen unos soportes económicos y tienen una finalidad económica. Entonces eso es lo que vamos a visualizar el día de hoy en esta corta y breve tutoría, que la finalidad del ciclo contable es llevar a los estados financieros, que es a donde ustedes deben de ser muy fuertes, porque ustedes son los administradores de empresas, son los representantes legales. Entonces, estos representantes, como administradores de empresas, tomamos las decisiones. Y las decisiones en qué invertir, cuándo invertir, cuáles son las estrategias para disminuir, dónde se pueden disminuir esos costos y gastos. Entonces, los estados financieros nos permiten saber qué áreas somos fuertes, en qué áreas somos débiles, cuáles son las decisiones a tomar. Entonces, el ciclo contable lo que nos va a enseñar el día de hoy es que cada hecho económico nos lleva a un estado financiero y un estado financiero que nos permite tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, en este contexto, nosotros en la última tutoría vamos a realizar el parcial. Yo les dejo siempre a todos mis estudiantes un acuerdo. Si yo les digo en la tutoría, o sea, en el día del parcial, tienen 10 minutos para que todos me activen la cámara,
para tomar la evidencia. Entonces todos la activan rápidamente, tomamos la evidencia y los dejo realizar el parcial. Si por X o Y motivo hay un estudiante que dice que está desde el celular, que no puede prender la cámara o que no está disponible en esta fecha, entonces todos tienen que activar la cámara por obligatoriedad. ¿Listo? Entendiendo que, recuerden, en la política académica de la Universidad de Pamplona, la asistencia al parcial es obligatoria. Entonces, ¿cómo yo mido la obligatoriedad? Activando la cámara de cada uno de ustedes. Entonces, ese trato yo creo que si les quedó más o menos claro, entonces para que se programen, que cada uno esté programado, que esté con tiempo, nosotros tenemos a las 11, que a las 11 en punto estén conectados, yo les enviaré el link, un link. Vamos a intentar combinar algunas actividades que no tenga tanta dificultad para que todos me puedan sacar muy buena nota. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿y cuándo es el parcial? La siguiente tutoría es socialización de notas y la siguiente es el parcial. O sea, tenemos 30 días, o sea, tenemos un mes para prepararnos. O sea, más o menos como para el 20 de junio. Ya te digo exactamente, si teníamos el 23 era que teníamos, o sea, nos volvemos a ver el 6, o sea, el 20 de junio estaremos realizando el parcial. Ok, profe, gracias. Vale, listo, entonces vamos ahora sí a ver la tutoría rápidamente. Entonces, ahora sí, por acá, listo. El ciclo contable, contabilidad 1 de la unidad 6, o sea, aquí vamos a ver del hecho económico a los estados financieros. ¿Cuál es nuestra finalidad en esta tutoría? Que podamos explicar cómo se realiza ese ciclo contable, como un proceso ordenado, cronológico, que es un sistema paso a paso que nos permite transformar los hechos económicos en reportes útiles para la toma de decisiones. ¿Sí? Lo que les mencionaba, que el ciclo contable nos permite, mediante los estados financieros, tomar decisiones conforme a nuestro flujo de ingresos, costos, gastos, también la capacidad de endeudamiento que tenemos al reconocer que activo menos pasivo es igual a patrimonio. Entonces, al comprender cuánto es nuestro soporte patrimonial, sabemos y reconocemos cuál es nuestra capacidad de endeudamiento como institución. Lo conceptual, definir el ciclo contable, diferenciar apertura, movimiento, cierre y reportes, y reconocer usuarios y tipos de estados financieros. Lo práctico, vamos a ver un ejemplo rápido de asientos básicos de partido doble, construiremos un ejemplo de balance y estado de resultados, conforme a las normas internacionales de información financiera en el 2009 y con su última actualización del 2021. Lo que nosotros conocemos como balance general se llama estado de situación financiera. Entonces, ¿qué es el ciclo económico? Es la sucesión sistemática, cronológica y ordenada de los hechos económicos, desde la creación de la organización hasta la preparación de los estados financieros. ¿Cómo inicia el ciclo contable? Inicia mediante un hecho económico. ¿Qué es eso de hecho económico? Hecho económico es un suceso. Puede ser un acto, una venta, una compra, una devolución. Esto es un hecho económico. Pero nosotros para considerar qué es un hecho económico, pues inicialmente tenemos que reconocer que deben de existir unos soportes que avalen dicho hecho económico. ¿Cuál es el soporte? La venta o el ingreso de la mercancía a nuestra empresa, la salida de un producto, la depreciación del producto, pues es que el computador ya se ve un poquito más desgastado. Hay un concepto, ese no sé si se los he explicado, que el concepto contable de depreciación, ¿no?
El concepto de depreciación es que usted al adquirir un computador en el transcurso de los años, pues el computador se va depreciando. ¿Qué es depreciar? Pues se va desgastando en el transcurso de los tiempos. Entonces, conforme a la normatividad, hay unos años establecidos de desgaste, si es un computador, si es una maquinaria, si es un terreno, entre otros. Entonces, ¿qué nos dice el ciclo contable? Y es que el soporte de la depreciación, pues usted tiene que tener claro desde el momento en que usted generó la compra, que es el registro de la compra, cuál es la temporada en el que va, o sea, si lleva 3 años, 5 años en funcionamiento y genera el registro de la depreciación de su computador. ¿Por qué la va depreciando? Porque tal vez usted la compró en 5 millones, entonces usted tiene que tener depreciado o ir ahorrando esos nuevos 5 millones que le van a costar comprar el nuevo computador cuando este portátil, cuando este computador de mesa ya no esté en funcionamiento. Entonces, esa es la teoría más o menos de la depreciación correctamente. Pero nosotros al tener el hecho económico, o sea, el acto que sucedió, tenemos el soporte, entonces generamos el registro. ¿Qué es el registro? El asiento que ustedes les enseñamos a realizar en contabilidad 1. O sea, debe y haber, ingresa, sale de caja, ingresa a inventarios, compra de productos, venta de productos y se registra mediante un asiento compuesto. Después de ahí, nosotros pasamos a un qué? A unos libros. ¿Qué es ese balance de comprobación que ustedes veían? Que nosotros lo registrábamos todos nuestros ingresos mediante una T grande. Entonces, acá están contemplados todos nuestros ingresos. Entonces, acá está contemplado toda nuestra caja. Entonces, en ese libro planteamos todo lo que está sucediendo en nuestra institución, porque en un día usted pudo haber hecho 30 asientos de salida de venta, ¿no? O sea, usted puede, el producto, usted lo puede en una empresa grande vender más de 100 veces. Entonces, usted genera los 100 registros de la salida del producto. Pero estos libros, que es el libro diario, entre otros, estos libros representan o con esto se construyen lo que reconocemos como estados financieros. Entonces, el ciclo contable lo que nos dice es que usted para hacer un estado financiero inicialmente debe de reconocer correctamente cuál es el hecho generador, el hecho económico. De ese hecho económico usted no puede decir como que, no, yo me gasté 2 millones de pesos. En ninguna empresa usted puede decir me gasté 2 millones de pesos porque le van a decir, bueno, demuéstremelo. ¿Cuáles son los soportes de esos 2 millones de gastos? Entonces, ese soporte es el segundo paso. Lo registramos en nuestro asiento. Una vez tengamos todos los documentos, lo llevamos al libro diario y generan unos estados financieros. Creo que vamos por acá. Bueno, en estados financieros hay estados financieros, tenemos un sinfín de estados financieros, tenemos entre los que conocemos de mayor grado es el flujo de efectivo, que es el conocer cuál es el recurso que tenemos de caja diario, son nuestros ingresos y nuestros gastos y nuestros costos fijos, y desde ahí reconocer qué dinero tenemos del día a día para poder darle manejo el estado de resultado, que son los ingresos, costos y gastos, y el estado de situación financiera, que es el balance general, activo, pasivo y patrimonio. Tenemos el estado de cuentas de orden, entre otros estados financieros que se toman desde las mismas 8 cuentas que hemos reconocido desde nuestra primera tutoría, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, costos de producción y costos generales, gastos y cuentas de orden. Mapa general del ciclo contable, tenemos la apertura, entonces cuando hablamos de la apertura en el ciclo contable hablamos de la constitución, aporte y comprobante inicial de la institución. Cuando hablamos de movimientos en una empresa es los soportes, comprobantes y libros, o sea, el día a día. Acá nosotros generamos en cada ejercicio que ustedes hicieron en el transcurso de este semestre, ustedes realizaron iniciando el primer ejercicio de constitución. Hemos constituido una empresa por medio de 500 millones mediante aportes sociales. 200 millones fueron por terrenos, 300 millones por activos en inventarios y maquinaria y equipos de cómputo.
Entonces, este es el asiento de apertura. Los movimientos son el día a día de la institución. Cuando nosotros hablamos de cierre, es el cierre que nos permite generar los reportes. O sea, decimos, vamos a dar cierre por periodos. Periodos pueden ser periodos académicos, periodos bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, y desde ahí generar unos reportes, unos estados financieros, llámense parciales o firmados en su totalidad en el transcurso del año grabable. Generamos desde ahí ustedes como administradores unos ¿qué? Unos análisis, o sea, desde los estados financieros nos permite tomar las decisiones y desde los análisis generan un diagnóstico y un control. Y generamos una retroalimentación, o sea, ustedes como administradores, ustedes van a decir, debemos de mejorar en dichas áreas, no podemos creer que en la, en la institución o en el área de ventas tengamos unos gastos que representen el 60%, pero nuestros ingresos no crecen cuando eran el 20% nada más anteriormente. Entonces, cosas como esas son las decisiones que deberán de tomar como representantes y administradores y gerentes de las instituciones. Cuando hablamos de apertura del ente económico, consiste en registrar la creación de las empresas y los aportes iniciales del socio mediante el comprobante de apertura que permite abrir los libros principales y auxiliares. Se consulta la razón social, tutoría número 1, estatutos y escritura pública, se realiza el registro mercantil, se genera el registro único tributario y con el registro único tributario lo acompaña el número de identificación tributaria, se genera un resultado contable que es un comprobante de apertura. Entonces acá en los pasos administrativos, ¿no? Lo que vimos en la tutoría número 1, que era todo lo correspondiente a constitución formal. Resultado contable es el asiento contable que realizamos en el inicio, que es el comprobante de apertura, el libro diario, el libro mayor inicial y los saldos iniciales de activo, pasivo y patrimonio. Lo que ustedes realizaban en el primer ejercicio cuando les decía consulte, bueno, es que acá no me deja, cuáles eran nuestros patrimonios y le colocaba en signo de pregunta. Entonces ustedes tenían que hacer la sumatoria de los activos menos los pasivos para poder hallar cuál era nuestro patrimonio. Ejemplo didáctico, se constituye comercial La Frontera SAS con aportes de los socios, 20 millones en efectivo y equipo de cómputo de 5 millones de pesos, entonces se va para aportes de socios, 25 millones, tenemos activos 25, patrimonio 25. El comprobante, ustedes de primera mano ya lo tienen desde la tutoría número 2, más que claro con esos ejercicios que me han entregado. Comercial La Frontera S.A. inicia operaciones con 20 millones en bancos y equipo de cómputo por 5 millones. No creamos o no se generan unos pasivos iniciales. El ejercicio es muy simple. 11, 10 bancos, 20 millones de pesos. Equipo de cómputo, 5 millones de pesos. Y aportes sociales de capital, los 25 millones en el crédito. Procesamiento de la información, que es nuestro segundo proceso, ¿no? En donde aparecen los soportes, los comprobantes, los libros y la periodicidad. Entonces, consiste en registrar técnicamente los hechos económicos durante el periodo usando los soportes, los comprobantes y los libros de contabilidad. ¿Qué se reconoce como soporte? Cuando nosotros hablamos de soportes, ¿qué es, profe? Las facturas, los recibos, los contratos. Cuando ustedes pagan, si trabajan o laboran como auxiliares, ustedes realizan un pago y deben de descargar el soporte de consignación, el soporte de pago y la nota contable, generar la nota contable. Comprobante, documento interno que resume el asiento contable. Los libros, se genera el libro diario, el libro mayor, los libros auxiliares, llámese
Si son clientes, tenemos el libro auxiliar de cada uno de los clientes, de Sara, de Juan, de Laura, etcétera, y controles por terceros. Periodicidad. Entonces reconocemos que nuestro procesamiento de la información se realiza diaria, pero no puede presentar esquemas semanales, quincenales o mensuales según la organización que tenga y el soporte económico de las decisiones, ¿no? Porque a veces las instituciones pues no cuentan con la capacidad financiera para tener una contadora las 8 horas del día, ¿no? Ningún registro debe quedar sin soporte y ningún soporte relevante debe quedar sin registro. Ejemplo rápido, compra de mercancías a crédito. La empresa compra mercancías por 3 millones y el IVA del 19%. El proveedor concede crédito. Entonces, esto ustedes estamos haciendo un recorderis, inventarios, mercancías, IVA descontable y proveedores nacionales. 3.570.000. Esto ustedes, mejor dicho, son unas máquinas en esto. Análisis. Aumento del activo por inventarios e IVA descontable. Aumento del pasivo por la obligación que tenemos con nuestro proveedor de generar el pago. Si observamos, en activos están los 3.570.000 y en pasivos nuevamente tenemos los 3.570.000. ¿Qué se le reconoce como eso? Es la ecuación contable, ¿no? Que es sumas iguales entre el débito y el crédito. Ejemplo 2, venta y costo de ventas. Se vende mercancía por 5 millones de pesos, IVA del 19%. Para simplificar, el costo de la mercancía vendida es de 3 millones de pesos. Esto lo enseñábamos en el CARDES, ¿no? Registro de la venta, clientes, los 5.950.000. Como se hizo una venta de mercancías a crédito, llevamos a ventas los 5 millones. IVA generado, recordemos que el anterior en las compras son IVA descontables, en las ventas IVA generado los 950, que es el 19%, pero que conforme al CARDES a nosotros no nos cuesta esto, porque si no, no lo venderíamos al mismo valor que lo compramos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros lo vendemos a 5 millones, pero a nosotros nos costó 3 millones de pesos. Ese restante es lo que nosotros consideramos como utilidades. Entonces, plasmamos nuestro costo de venta y nuestra disminución de inventarios. Entonces, resultados: se reconoce el ingreso, el impuesto generado y el costo asociado a la mercancía entregada. Nosotros aquí realizamos los procesos de la información contable, o sea, generamos los soportes y comprobantes. Entonces ya nosotros, al realizar cada uno de nuestros ejercicios, iniciamos eh, el primer paso, la constitución de la empresa. Después comenzamos a generar movimientos dentro de las instituciones y después de esto hacemos cierre contables, o sea, cuando ya comenzamos a cerrar para poder dar nuestros informes, nuestros estados financieros. Todos estos informes, estos cierres contables, pues nos permite depurar los saldos antes de emitir los estados financieros. Entonces, aquí es donde incluimos los ajustes, las hojas de trabajo, comprobantes de cierre. Acá es donde nosotros revisamos si se está haciendo bien la contabilidad de nuestra institución. Por ejemplo, que salga de caja menor. Ahorita que tuvimos que hacer una modificación porque en caja menor así salía 4.500.000, porque a la contadora se le hizo fácil llevar todo a caja menor y no generar la depuración. Si habían facturas eh, de compra de papelería, pues llevémosla a la cuenta de papelería. ¿Cómo vamos a colocar 400.000 en caja menor cuando se tiene un concepto claro que es papelería para la institución? Entonces, digamos, desde ahí se generan estos ajustes en el cierre contable para mejorar, digamos, la información financiera que se presente. Los ajustes frecuentes que se presentan: depreciaciones, provisiones o deterioros. Los deterioros son posiblemente de difícil cobro, causaciones de gastos y conciliación de cuentas, que cuadren las mismas cuentas entre nuestras salidas con nuestros soportes, ¿no? Ejemplo de nuestros ajustes: depreciación mensual del computador que no lo habíamos realizado por
100.000 pesos. Entonces lo llevamos contablemente a gastos de depreciación, 100.000 pesos en el débito y depreciación acumulada, que viene siendo en el crédito 100.000. Aquí nosotros, en el siguiente paso del ciclo contable, generamos ya la apertura, generamos los movimientos, generamos los cierres y iniciamos el proceso de los reportes. Entonces, en nuestro penúltimo proceso, en nuestro antepenúltimo proceso, se genera la hoja de trabajo, que es un puente entre los libros y los estados financieros. Entonces, ahí nos permitimos, digamos, ordenar los saldos, ajustar el balance de comprobación, el balance inicial y generar los cierres finales para reportar. Entonces, comenzamos a revisar si toda la información que hemos estipulado dentro del ciclo contable es correcta. Entonces, por ejemplo, equipo de cómputo. ¿Para alguien activó el micrófono? Juliet. Ok. Entonces, en equipo de cómputo, 5 millones en el saldo inicial. Como no hay ningún ajuste correspondiente, entonces se lleva a saldo ajustado, que con ese es que se realizan los estados financieros. Depreciación acumulada, como la teníamos en cero en este ejemplo, en equipo de cómputo, tenemos que hacer un ajuste en crédito de 100.000 pesos. Gasto de depreciación, 100.000 pesos en el débito, que no lo teníamos en el saldo inicial que habíamos realizado o que habíamos generado en ese cierre contable. En inventarios teníamos 3 millones de pesos. Se generaron unos ajustes porque resulta que ya se habían, o sea, nosotros no teníamos inventario, nosotros ya los vendimos. ¿Por qué? Porque los habíamos vendido aquí. Pero resulta que a la contadora se le había olvidado bajar, sea, haber realizado el asiento contable, el registro de los costos. Generó el registro de la venta, pero no generó el registro de los costos. Entonces, al momento de ella generar el asiento correctamente, pues se presenta un ajuste del crédito. Entonces, por eso en el saldo ajustado le da cero. ¿Qué significa la hoja de trabajo? La hoja de trabajo lo que nos permite es conocer cuáles fueron las contingencias que se presentaron en el transcurso del cierre contable y solucionarlos para pues generar unas pautas adecuadas en los estados financieros. Y después de ahí llegamos a la presentación de estados financieros y la toma de decisiones. Los estados financieros pues nos suministran la información fidedigna, objetiva e imparcial sobre la situación contable, económica y financiera del ente económico. ¿Cómo se considera condiciones de confiabilidad? ¿Cómo se considera confiable la información que estamos suministrando? Cuando se aplican los principios contables, se maneja adecuadamente la contabilidad, se mantiene consistencia durante el periodo y se presenta información razonablemente adecuada. Normas de presentación. Entonces usted presenta los estados financieros de manera resumida, 2, 3 páginas, y incluye unas notas cuando se requieran. Ejemplo, porque usted tiene en inventarios 5.000 millones en inventarios, ¿sí? Pero esos 5.000 millones que tengo de inventarios, posiblemente el 20% de sean de el producto 1. Producto 1, el otro 30% es del producto 2 y el otro 50% es del producto 3. Entonces, ¿qué son las notas contables? En las notas contables se plasma todo lo correspondiente a una explicación, una profundización, era la palabra adecuada, una profundización de cada acto o cada ciclo contable o cada proceso que realizamos en nuestras cuentas económicas que estamos presentando. Relacionar con periodos anteriores, entonces los estados financieros se presentan conforme a situaciones paralelas, o sea, nosotros lo comparamos con el año inmediatamente anterior. Si nosotros queremos conocer de primera mano si nuestros ingresos están mejorando, pues generamos una comparativa de cuál es el crecimiento financiero de
el año 2026 en el primer trimestre con el año 2025 en el primer trimestre. Entonces el gerente, no, el gerente o el equipo de ventas no les puede llegar a decir a ustedes como gerente que hay una mejoría en las ventas de nuestros productos y que ustedes revisen el análisis financiero que el año pasado habían vendido el doble. Entonces ustedes ya saben que la información que les están entregando no es la correcta. Entonces, esto nos permite en los estados financieros generar un análisis con periodos anteriores para una toma de decisiones adecuada y ordenar cuentas en forma lógica, o sea, el cumplimiento de nuestros activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Estados básicos, como les mencionábamos, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de patrimonio, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, los cuatro estados básicos más importantes. No obstante, como sabrán, hay diversos estados financieros, también hay diversos conceptos de análisis financieros que se toman conforme a las decisiones de flujo de ingresos, costos y gastos. Eso ustedes lo van a ver en análisis financiero. Para nosotros poder hablar, ya para ir cerrando en nuestro encuentro del ciclo contable, pues nosotros generamos en nuestros reportes unos estados básicos. Entre estos vamos a visualizar los dos estados más importantes. El estado de situación financiera, que es el balance general, que se compone por activos, pasivos y patrimonios de la empresa y solo incluyen las cuentas reales, o sea, como la cuenta principal. Entonces aquí nosotros vemos bancos, clientes, IVA descontable y equipo neto. Eso nos permite dar unos total de activos de 31.420.000. En el pasivo y en el patrimonio tenemos que en pasivo está proveedores, o sea que debemos 3.570.000. Tenemos un IVA generado de nuestras ventas por 950.000. Tenemos en patrimonio capital social por 25 millones y una utilidad del ejercicio que nos lo permitió dar que los estados de resultados, 1.900.000 pesos. Entonces, recordando la fórmula, pasivo más patrimonio es igual a activos. Entonces, observamos que hay dos patrimonios, dos conceptos de patrimonio y dos conceptos de pasivo para que nos den 31.420.000. ¿Cómo sabemos en nuestros ejercicios cuando estén viendo costos y presupuestos que es correcto? Es que la ecuación patrimonial debe cuadrar, o sea, debe tener sumas iguales. El estado de resultados, profe, pero ¿cómo así? Usted me habló de un estado de resultados que me arrojó, ay, se me perdió acá, que me arrojó el 1.900.000 de utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio se genera, entonces en pocas palabras dice el estado de situación financiera, no se puede realizar si usted no conoce la utilidad de nuestro ejercicio, la utilidad del periodo que usted está generando en el ciclo contable. Entonces el estado de resultados es donde plasmamos nuestros ingresos, costos y gastos. Entonces aquí nosotros plasmamos nuestros ingresos por ventas, que en el concepto que veíamos era de 5 millones, que es el valor de la venta sin IVA, menos nuestro costo de venta. ¿De dónde sacamos el costo de ventas? Que era de nuestro CARDES, que eran los 3 millones de pesos, que es el costo de la mercancía que entregamos. Después de eso nos da la utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta? Ingresos menos costos. Ingresos menos costos nos da utilidad bruta de 2 millones de pesos, que es el margen inicial de la operación. Después de eso viene el concepto de gastos. En los conceptos de gastos hay diversos tipos de gastos, entre esos gastos de venta, gastos de operación. Pero en este ejemplo que estamos dando, un ejemplo lúdico, es gastos de depreciación, los gastos del computador que no habíamos generado la depreciación por los 100.000 pesos que se presentó en el ajuste del periodo. Entonces, la utilidad bruta se restan todos los conceptos que tengamos de gastos y esto nos da la utilidad del ejercicio. En este caso, la utilidad del ejercicio es de 1.900.000 pesos. Nota, profe, ya para que lo tengan claro. Vamos a ver por acá. Aquí en utilidad del ejercicio, pues ustedes saben utilidad
donde fuese un ejemplo real sería antes de impuestos, ¿sí? Y acá iría otro cuadrito de impuestos. Somos el quinto país con mayor tasa impositiva del 35%. Entonces acá usted tendría que ese 1.900.000 generar el cálculo de impuestos y ahí sí le da la utilidad del ejercicio correctamente. En este caso, en este ejemplo, lo estamos mostrando sin la tasa impositiva por contabilidad. ¿Listo? En la práctica puede existir retenciones, descuentos, devoluciones, gastos operacionales, impuestos y otro tipo de conceptos de los estados de resultado. En este ejemplo, la utilidad del ejercicio que es antes de impuestos nos da 1.900.000, es el resultado, acá nos lo dice en el concepto, el resultado que nosotros enviamos ¿a dónde? A patrimonio, que es este 1.900.000. Para cerrar, ¿a quién o qué personas les interesan nuestros estados financieros? Entonces, los usuarios principales son los administradores, los que toman las decisiones, ustedes, ¿no? Esto les va a permitir un rendimiento en control. Yo pido el flujo de caja. eh, Al finalizar el periodo, solicito mi flujo de caja a las contadoras, genero mis estados financieros, mi ejecución presupuestal, que es un proceso en donde revisamos conforme al presupuesto que aprobó los socios o las asambleas, dependiendo de si estamos hablando de los socios accionistas de una empresa comercial o si estamos hablando de asambleas, ejemplo, copropiedades o entidades sin ánimo de lucro. Ellos aprobaron un presupuesto, entonces yo reviso en mi ejecución presupuestal cómo vamos en cumplimiento a esta normatividad, ¿no? Si a mí me aprobaron para la fiesta de fin de año 10 millones de pesos, pues no me puedo gastar 20, porque va a salir 200% de crecimiento en nuestros costos. Entonces ahí, desde la gerencia, ustedes ya reconocen que la administración es el usuario principal. Después de esto, los socios, el consejo. Entonces, en el caso de las entidades como el Consejo Nacional de Contadores Públicos, pues su asamblea son de más de 10.000 afiliados, entonces pues es imposible que los 10.000 estén debatiendo. Entonces eligen una junta directiva. Entonces esa junta directiva lo compone 14 personas y estas 14 personas pues solicitan conocer los estados financieros, cómo está nuestro flujo de efectivo, entre otros. Nuestros acreedores, usted al momento de solicitar un préstamo, lo primero que le dice el banco es envíeme su declaración de renta. Entonces a una empresa le dicen es envíeme el estado, los estados financieros y si tiene declaración de persona jurídica. Esto con la finalidad de saber cuál es el nivel de liquidez, cuál es la respuesta que usted tiene. Si usted debe, ejemplo, un caso muy particular, si usted en sus deudas, en patrimonio debe 200 millones de pesos y usted solo tiene de activos 100, pues su liquidez y la garantía de seguridad para una empresa o para un banco, pues es efímera. Entonces, pues la garantía del préstamo va a ser casi que nula. Entonces el banco dice, no, mejor, si le presto con una tasa del doble de intereses porque usted posiblemente sea un usuario que no me cancele, que se declare en bancarrota. Y el Estado, o sea, la DIAN en cumplimiento tributario, ¿no? La DIAN le puede a usted solicitar los estados financieros para generar un control de la información que usted está presentando en la exógena, la información que usted está presentando en el registro único de beneficiarios, la información que presentó en el estado, en las declaraciones de renta. Propósito general para el cierre del periodo, para dirigirse a usuarios indeterminados y los estados financieros son concretos, claros, neutrales y consultables. Entonces a nosotros nos enseñaron que ustedes como gerentes de las empresas, como administradores, como yo soy también un administrador de empresas, comprendemos que en el análisis, control y retroalimentación es un ciclo, es un círculo, ¿no? Un círculo de paso en donde se complementa cada uno de estos.
Entonces, nosotros en los estados financieros diagnosticamos nuestra situación administrativa, financiera y económica. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un análisis. Por eso en los estados financieros los comparamos con los diversos años, ¿no? Desde ahí nosotros controlamos las decisiones que se presentan en la institución, o sea, detectamos riesgos, errores y desviaciones, por ejemplo, en el caso de un crecimiento de los recursos. Nosotros somos a mí me dicen que yo soy muy controlador en las gerencias porque yo llevo un control hasta de cuánto eh, las compras que me solicitan en la institución, cada cuánto me las solicitan. Entonces, si antes me solicitaban una compra un mes de papelería, por ejemplo, hace 3 meses me habían solicitado, esta vez me volvieron a solicitar, entonces yo ya tengo en un calendario que el 25 de mayo les acabo de llevar la papelería. Entonces, que se espera, como es la misma cantidad, que en los siguientes 3 meses no se solicite lo mismo, a excepción de que suceda X o Y situaciones. Entonces, desde ahí nosotros detectamos los riesgos y disminuimos los errores financieros que tenemos. ¿Cuáles son nuestros gastos? Por ejemplo, habían conceptos que no se identificaban solo por que les gustaba llevar la toma de decisiones sin soportes contables. Entonces, todo lo mandaban a caja menor y con soporte de caja. Entonces era un soportico a los tiempos de hace 20 años donde firmaban y decían, yo me gasté en un domicilio 50.000. Entonces eso llegué y lo prohibí en las instituciones que gerenciamos. Decidir. Tomar acciones de financiación, inversión o operación. Entonces, desde ahí se toman acciones conforme a los resultados que generamos y una retroalimentación. Entonces, ya comenzamos a hablar desde las distintas direcciones cuáles son las situaciones que se están presentando y qué decisiones debemos de tomar con respecto a nuestra retroalimentación. Entonces, aquí ya para concluir, muchachos, esto es la temática del ciclo contable, una temática correspondiente a una apertura, la creación, unos movimientos, el diario, se generan unos cierres, que los cierres son decir, hasta aquí vamos a presentar la información, vamos a generar unos reportes y desde los reportes que son los estados financieros, tomamos análisis y generamos retroalimentación. Esto trata el ciclo contable y financiero de una institución. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, muchachos, si no hay ninguna Profe, duda, sí, sí, profe. Rudy, Sí, hola. Profe, de lo que nos acabas de explicar en esta clase, ¿también estudiamos para el parcial todas las diapositivas esta clase? claro que sí, Como no hay taller, pues no sé, claro pues que sí. Esta vez no le voy a colocar taller, pero sí va a salir en el parcial, por eso lo estamos visualizando. ok, ¿Listo? profe, gracias. Y profe, otra consulta, ¿usted nos puede compartir las diapositivas de la clase anterior, por favor? No se las he compartido, No, señor, ya mismo se las comparto. porfa, Y gracias, por profe. acá ya se las comparto. Esta es la del otro. Listo, ya se las envío, acá la tengo ya. Mm, Se me fue contabilidad. Les acabo de compartir la primera y les voy a compartir por el WhatsApp la segunda, pero igual ahorita se las cargo en el Drive, ¿no? Para que la tengan presente, pero para que quede de una vez guardada. ¿Listo, muchachos? Entonces, conclusiones. Nos vemos el siguiente sábado 6 de junio. Espero que
cuando esté ahorita calificando, que me voy a sentar a calificar, sean puros 5, porque tuvieron tiempo de entregarlos cada uno de ustedes, visualizar, hacer las modificaciones correspondientes y les estaré enviando la información 48 horas antes para que me escriban si hay dudas o inquietudes de las notas. ¿Listo? Recuerden, los muchachos que entregaron ahorita es tiempo, pues ustedes ya saben que no me van a sacar 5. ¿Por qué? Porque hay que premiar a los muchachos que entregaron en las fechas estipuladas, ¿no? Es importante tener claridad para que no me digan, profe, yo le entregué todos, pero saqué 3.5. Entonces ya saben, por eso, porque ahí desde la plataforma me dice hasta la hora y el minuto en el que entregaron. O sea, si el que les dije que a las 6 y me lo envió a las 6:03, ahí va a aparecer registrado. ¿Listo? No siendo más, muchachos, que tengan un maravilloso día, que me les vaya muy bien, que estén teniendo un maravilloso semestre en la Universidad de Pamplona y espero verlos nuevamente pronto. ¿Listo?